esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos pacificará con él. Proverbios capítulo 16, versículo 7.
Oremos. Dios amante y Padre celestial, gracias una vez más porque tú estás aquí y estás allá. Gracias, oh Dios Santo, porque nos tienes en comunión los unos con los otros. Gracias porque nos unes a muchas personas en todo el mundo, Señor, en la comunión tuya. Gracias por este mensaje que viene. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de presentarlo y te rogamos que nos des sabiduría de lo alto, Señor. Te suplicamos muy especialmente que por tu Santo Espíritu hables a los corazones que nos escuchan y nos ven. Te pedimos, Dios Santo, que nos ayudes en todo, que nos ayudes a hablar, Señor. Te rogamos todo esto confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos la santa palabra de Dios. Lo vamos a hacer aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, leyendo los versículos del 11 hasta el 24. Y la palabra de Dios dice de esta manera: escuche, partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, y el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y constriñónos. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales nos anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron a azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Estaban comenzando las persecuciones, los viajes de Pablo, viajes misioneros, predicando la palabra de Cristo, pero el diablo estaba enojado. Eso es lo que pasó. Oiga lo que dice la palabra de Dios, que partidos ellos de Troas, vinieron camino derecho a Samotracia, o sea, pasaron de Troas a Samotracia, y al día siguiente se fueron a Neápolis, otro lugar, así, y luego dice, se fueron a Filipos, ya usted conoce de los filipenses, se fueron a Filipos, que dice que es la primera ciudad de la parte de Macedonia los habían llamado, y a Macedonia
estaban llegando, porque Filipos era la primera ciudad que pertenecía a la provincia de Macedonia. Y luego llegaron a una colonia que estaba ahí. Y estuvimos en aquella ciudad, dice, algunos días. Se quedaron predicando la palabra de Dios. Ahora en el versículo 13 dice que un día que era sábado, en un día sábado, salimos de la puerta junto al río. Había una puerta junto al río. Esto, donde solía ser la oración, donde solían orar. Salían para orar ahí. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Estos no perdían el tiempo, siempre predicando la palabra de Cristo. Se acercaron montones de mujeres curiosas a ver por qué estaban esos hombres extraños ahí. Pues empezaron a darles el mensaje de Cristo. Y dice aquí el versículo 14, aquí empieza a ponerse interesante el asunto, que una mujer llamada Lidia, oiga bien lo que pasa con Lidia, ella era una mujer que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, otra que ya usted conoce, pero era una mujer temerosa de Dios, eso, y estaba oyendo el mensaje de Cristo, sí, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer estaba recibiendo, estaba bebiéndose todo el mensaje de Pablo. Y dice aquí, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo. Ahora yo creo que usted se fije en un detalle. Aquí no dice que Pablo ni Silas le han bautizado. Se dice cuando fue bautizada. Esta fue la obra del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, tal como lo manda la palabra de Dios. Dice cuando fue bautizada y también su familia nos rogó diciendo, ¿sabéis juzgado que yo sea fiel al Señor? Entrad en mi casa y posad. Quería tener el privilegio de tener a los siervos de Dios en su casa. ¿Qué le parece a usted? Quería tener el privilegio de tener a los siervos de Dios en su casa. Ese es un gran privilegio. Aquí había una hermana que toda la vida que venía algún predicador o algo así y se necesitaba encontrar una posada para eso, yo les doy posada. En mi casa se quedan, decía. Ya siempre estaba lista a darles posada a los siervos de Dios. Y eso es importante. Posada, dice, y dice que les constriñó. Les dijo, quédense, 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 y los convenció. Y dice el versículo 16 que aconteció que yendo nosotros a la oración, era el tiempo de la oración, dice una muchacha que tenía espíritu pitónico. Espíritu pitónico es espíritu del diablo, de un demonio. Ella tenía un demonio dentro de sí. Ella nos salió al encuentro, dice, la cual daba grandes ganancias a sus amos por sus adivinaciones, porque ella por Satanás adivinaba. Y esta, siguiendo a Pablo y siguiendo a los demás de nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y era cierto lo que estaba diciendo, porque aunque ella adivinaba por medio del espíritu inmundo que tenía en sí, pero estaba diciendo la verdad así. Y dice que esto hacía por muchos días. Volvía a gritar y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son, y así ella todo el tiempo, pero dice que le desagradó eso a Pablo, porque lo estaba haciendo no por parte del Espíritu de Dios, sino por parte del Espíritu de Satanás. Ese es el caso. Desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, no a ella, sino al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué? Salió en la misma hora. Le tuvo miedo a Pablo porque Pablo estaba mencionando el nombre de Jesucristo. Satanás huye ante el nombre de Jesucristo. Y el versículo 19 dice así, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque ellos la estaban explotando, era una explotación personal. Entonces prendieron a Pablo y a Silas, los capturaron, sí, los prendieron y los trajeron al foro y al magistrado, a las autoridades, por hacer bien, por haber librado a esa muchacha de aquel demonio
eso. Y dice que los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan esta ciudad. ¿Qué cosa? Y era cierto que la alborotaban, y era cierto que eran judíos. Y dicen ellos, y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Qué terrible palabra. Una palabra de oposición. El diablo siempre se opone cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios. Y dice aquí que se agolpó todo el pueblo contra ellos. La persecución. Toda la gente se vino contra ellos y los magistrados les rompieron sus ropas, fíjese, que con un insulto, y los mandaron a azotar con varas. Terrible, montones de azotes, algunos 40, 50 azotes, o a saber cuántos, azotados. Esa es una persecución terrible. Y dice el versículo 23, que después que los hubieron herido con muchos azotes, golpeados y heridos con muchos azotes, los echaron en la cárcel de ribete. Para acabar de ajustar, dicen algunos, los metieron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardara con diligencia, con interés, con profundo cuidado. Y el carcelero, recibiendo este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro. Usted sepa que en las cárceles hay un recinto. Después están los calabozos y después están las bartolinas todavía, que son las más seguras. Pues los metió en las partes más internas de la cárcel. Y no solo eso, les apretó los pies en el cepo. Qué terrible la gran persecución. Si queremos servir a Cristo, podremos ser perseguidos, pero debemos ser valientes y hacer o cumplir su palabra. ¿Quiere orar conmigo? Padre amante, gracias por tu palabra. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesús que penetre en los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.